Señor les bendiga, hermanos y amigos. Nuevamente estamos juntos para compartir la palabra de Dios y apreciar la enseñanza de esta carta escrita a los Hebreos. Y en esta ocasión vamos a leer en el capítulo 8 del verso 6 en adelante, que textualmente dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primer hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndoles dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre el corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir: nuevo pacto ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Gracias al Señor. Bien, como hemos venido diciendo a lo largo de esta enseñanza, que esto tiene que ver con Israel, que esta carta fue escrita a los israelitas que se convirtieron en los primeros años de la iglesia, según los primeros 6 capítulos del libro de los Hechos. Y el propósito de esta carta era instruirlos sobre quién es el Hijo de Dios y cuál es su obra redentora que hizo mediante el sacrificio de la cruz. Como es conocido de los creyentes, Israel como nación rechazó a Jesús como su Mesías y rechazó su reino. Pero como hemos aprendido, ese rechazo no fue total, sino parcial, porque los primeros que conformaron la iglesia fueron israelitas, pero más tarde, a causa de su dispersión y a causa de los sufrimientos que estaban pasando por las persecuciones, estaban tentados a volverse al judaísmo. Entonces, por eso esta carta les trae a memoria que este nuevo pacto fue profetizado por Jeremías en el capítulo 31 de su libro, del versículo 31 hasta el 34. O sea que esta porción que he leído es una cita de esa profecía que fue dicha en los tiempos de Jeremías. Así que esto nos ilustra, nos enseña que no todas las escrituras se le pueden aplicar a los gentiles, ni todas las escrituras se le pueden aplicar a los israelitas, sencillamente porque para eso son las divisiones que hay en la palabra de Dios, y para eso es que el apóstol Pablo encareció a Timoteo diciendo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien,
que usa bien la palabra de verdad. Entonces, si tenemos en mente que esta carta es una explicación comparativa entre el antiguo pacto y el nuevo, para mostrar la excelencia y superioridad del Hijo de Dios en cuanto a lo anterior. Entonces, este texto que he leído es una afirmación contundente de que este nuevo pacto fue hecho con la casa de Israel y con la casa de Judá. Hasta el día de hoy, solamente un remanente, los primeros cristianos, fueron un remanente de Israel en el primer siglo. A lo largo de estos 20 siglos, los que se han convertido a Cristo, los israelitas que se han convertido, han sido incorporados a la iglesia, porque, como dice 1 Corintios 12:13, por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean siervos, sean libres, sean varones o sean mujeres. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea que la insistencia del escritor de esta carta hacia estos hermanos israelitas o judíos era precisamente para que comprendieran que la venida del Mesías, su ministerio público y su obra redentora es precisamente el cumplimiento de esta profecía en la cual el Señor les dijo que como ellos no cumplieron en el primer pacto, como ellos no tomaron en cuenta eso, dice, yo me desentendí de ellos. Pero llegó el anuncio de que él haría un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá, no como el pacto que hizo con los primeros que salieron de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en ese pacto. Entonces, el verso 6 nos dice, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, cuanto es mediador de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Es decir, el nuevo pacto es un pacto establecido sobre mejores promesas y por lo tanto tiene mejores frutos. Así que, y a continuación dice que si el primero no hubiera tenido defecto, no se hubiera procurado un segundo. Pero en vista de que ese pacto no se cumplió, y como dice la parte final, lo que se envejece está pronto a desaparecer, entonces por eso les habla del nuevo pacto. Pero aún así, muchos de los hebreos o israelitas hasta el día de hoy no han entendido que el cristianismo es el nuevo pacto que Dios hizo originalmente con la casa de Israel y con la casa de Judá, y que a través de la predicación del Evangelio por Pedro en la casa de Cornelio se extendió este mensaje a los gentiles. Y por lo mismo, el apóstol Pablo y Bernabé, en el capítulo 13 de los Hechos, versos 44 y 45 y 46, dice que Pablo predicó en la sinagoga de Antioquía ese discurso que está en el capítulo 13 a partir del verso 32. Y cuando los gentiles que se juntaron allí oyeron ese mensaje, entonces les rogaron que se quedaran
y el sábado siguiente dice que casi toda la ciudad se juntó para escuchar la palabra de Dios. Pero los judíos, cuando vieron la multitud, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo y Bernabé decían y aún maldijeron el camino. Entonces Pablo con denuedo les dijo: a vosotros primeramente era necesario enviaros esta palabra de salvación, pero por cuanto vosotros os juzgáis indignos de la vida eterna, me iré a los gentiles y ellos oirán, porque así me ha dicho el Señor, que te he puesto por luz hasta lo último de la tierra. De manera, hermanos, que aquí concluye, en el capítulo 8 concluye el ministerio sacerdotal, o mejor dicho, la enseñanza del ministerio sacerdotal concluye en el capítulo 8, llevándonos a esta conclusión de que ahora estamos en un nuevo pacto. Y que este pacto está establecido sobre mejores promesas, porque este pacto no está fundado en sacrificios de animales, sino en el sacrificio hecho una vez para siempre en la consumación de los siglos por el Señor Jesucristo. La razón por qué la sangre de los toros y de los machos cabríos no podían quitar los pecados es muy sencilla. La vida de un animal no se puede equiparar a la vida de un hombre, porque el hombre es un ser inteligente, creado a la imagen de Dios y por consiguiente responsable de sus actos. El animal es un ser bruto, que no tiene inteligencia, no tiene sabiduría y por lo consiguiente no se podía equiparar. Por tanto, esos sacrificios eran solamente una figura, un retrato de lo que el Señor haría más tarde. Así que, hermanos, quiero repetirles la última parte que dice de este nuevo pacto. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Si ustedes han visto, generalmente los judíos cargan unas cabullitas aquí en el cinturón. Eso es para acordarse de sus mandamientos, porque en el antiguo pacto el Señor le dijo que harás unos flecos en su manto para que se acuerden de sus mandamientos. O sea que aún los mesiánicos que profesan creer en Cristo, profesan creer el nuevo pacto, pues en verdad no lo están haciendo porque todavía están usando ese elemento como manera de recordar la ley. La ley se le dijo que la escribiera en los postes de la casa, aún en sus manos, aún en su frente, precisamente porque ellos no eran un pueblo nacido de nuevo y necesitaban, como hoy a pesar de los
avisos que hay en las carreteras, regulando la velocidad, evitando los peligros. Mucha gente no hace caso de eso, aunque ahí están los avisos. Israel le pasó lo mismo, pero la razón es muy sencilla. Ellos son un pueblo terrenal, no han nacido de nuevo. Entonces, esta promesa, que escribiré mis leyes en su mente y en sus corazones, esto es para el pueblo nacido de nuevo. Es más, en el capítulo 3 de 2 de Corintios, dice que las escribirá no con tinta, sino con el Espíritu, no con tablas, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne de nuestro corazón. Se lo voy a leer precisamente para que esté más seguro. Vers 3:2 de 2 de Corintios. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Por eso el cristiano no necesita esas prácticas que se le mandó a Israel antes, sencillamente porque el nuevo nacimiento que genera una nueva mente, un nuevo corazón, entonces en esa mente y en ese corazón están plasmadas las palabras del Señor, y por eso nadie le dirá a su compañero o a su hermano: conoce al Señor, porque todos me conocerán, dice Jehová de los ejércitos. Para Israel esto se va a cumplir después de la gran tribulación, cuando el Señor venga en su segunda venida y destruirá el reino del anticristo, establecerá su reino en el mundo, siendo Jerusalén su capital. Entonces Israel se va a convertir y van a experimentar eso que la iglesia hoy ha experimentado y que hoy vive: la nueva creación y el nuevo pacto establecido en la mente y en el corazón de los cristianos. Así que, hermano, regocíjese por ser un hijo de Dios, por ser cristiano, por haber tenido esta experiencia maravillosa de nacer de nuevo y tener en su corazón plasmada la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga y les esperamos la próxima semana. Amén.